Hola, esto es La Mágica Historia. Pensaba hacer un video al aire libre acerca de otro tema, pero eso lo voy a dejar para el fin de semana. Un video bastante interesante de otro de las cosas raras de acá de Talcahuano, que voy a ir juntando para finalmente contarles mi línea de pensamiento que tengo con respecto a la zona en que vivo, ¿ok? Y sus rarezas, ¿ok? Yo sé que a más de alguno le va a gustar, pero aparecieron dos noticias que creo que es necesario comentar. Uno, bueno, fue este tema de todo lo que pasó después del 18, ¿cierto? La bulliciosa parada militar, donde Boris recibió el rechazo del pueblo. Bueno, el gobierno no lo aceptó como tal. ¿Cierto? Esta señorita Camila Vallejo dijo que simplemente era una manifestación de grupos de ultraderecha, ¿ok? Y luego de eso, Boris partió a Estados Unidos para rendirle cuenta a sus jefes allá en la ONU, ¿ok? Pobre Boris, salió de la parada militar para ir a meterse a la boca de los leones, ¿ok? O sea, salió del mal paso que le dieron en la parada militar para ir a recibir la tremenda reprimenda de sus jefes que debió haber recibido en Nueva York. Pero esto le pasa a Boris por no escucharme. Sí, porque no escucha mis consejos. Yo no sé. Yo hago de todo aquí para tratar de ayudarlo, pero él no me escucha. Yo le dije, Boris, eres solo un hombre, ¿ok? Pero en fin, ahí vemos qué es lo que pasa cuando se pierde el rumbo, ¿ok? Y bueno, la participación de Boris en la ONU fue penosa, paupérrima, con un discurso que podría haber sido escrito por un alumno de colegio, con una fuga de personas del lugar. Cuando él comenzó a hablar, se dice, no estoy seguro, que más de 40 delegaciones de países abandonaron el sitio cuando Boris comenzó a hablar. No sé si Camila Vallejo dirá como excusa de que todas esas delegaciones presidenciales a lo mejor eran de ultraderecha también. No es eso. La verdad es que Boris se está quedando solo. Y eso, eso que aunque a muchas personas le alegrará, eso no es bueno para nadie. Porque más que más, Boris es nuestro presidente. Bueno, y eso tiene que ver con el segundo tema que quiero hablar, pero todavía ni siquiera he hablado del primero, porque Boris termina de rendir cuentas en la ONU, termina de no sé cómo decirlo sin caer en alguna vulgaridad, termina de recibir la reprimenda que tuvo que recibir, y justo un día después el gobierno anuncia que elimina prácticamente todas las medidas restrictivas. Lo voy a dejar hasta ahí, no puedo decirlo completamente. En esta plataforma no puedo hablar del tema, así que quiero que me ayuden en ese sentido. Yo sé que se va a entender de todas maneras el asunto, pero obviamente es un gran problema que tenemos hoy en día, no poder hablar libremente de algunos temas, sobre todo correspondientes a temas sanitarios, ¿ok? Ese es un gran problema, porque no existe discusión y existe mucha ignorancia. Me incluyo porque no hemos recibido buena información a nivel mundial acerca de este asunto, y eso solo genera controversia entre la gente común, y la verdad es que no debería ser así. Pero frente a este inmenso aparataje de censura que hay al respecto, no es mucho lo que se puede hacer. Y bueno, el gobierno anuncia
un día después de la alocución de Boris en la ONU, obviamente algo tiene que ver ese asunto. Obviamente le dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? No, pero si estoy haciendo lo que ustedes me pidieron, lo que ustedes me dijeron, que continuara con el asunto hasta morir con las botas puestas. Y seguramente tienen que haberlo tratado de lo peor y tienen que haberle dicho, retira todo. No es el momento ni el lugar. Si te das cuenta, si miras un poco la política externa, ya no estamos utilizando este asunto. Y con eso también aprovecha de ganar un par de puntos de los que has perdido. Bueno, como sea, debería ser una buena noticia. Es una buena noticia, es una buena noticia. ¿Ok? Personalmente me aliviana mucho todas las restricciones que tenía encima por no cumplir con la normativa. Voy a poder entrar libremente a lugares a los que se me estaba prohibido ingresar. Voy a poder movilizarme sin temor a ser bajado de un bus, no sé. Se me quita el peso de encima de tener que cumplir con estos requisitos a los cuales yo no deseaba cumplir y de hecho no cumplí con ninguno, excepto el tema de usar mascarilla en las ocasiones en donde era estrictamente necesario. O no necesario, pero estrictamente obligatorio. Se me quita también el peso de encima de tener que someter a mis hijos a estos tratamientos, no dejar de recibir presiones en ese sentido. Por lo tanto, claro que sí, claro que es un alivio, es un aporte, pero obviamente las personas que tenemos algún grado de conciencia de lo que ha venido ocurriendo con respecto a este asunto, sabemos que aunque se levanten las medidas, sabemos que hay gente que lo pasó mal, sabemos que hay gente que ha sufrido consecuencias irremediables con respecto a este asunto, y esas personas no van a olvidar lo que ha pasado. Las personas que han perdido familiares, las personas que lamentablemente han tenido consecuencias graves con ellos, o con su familia, o con sus hijos, obviamente no van a olvidar este asunto, y el tema, aunque está censurado, se va a seguir hablando de alguna u otra manera, y en algún momento aparecerá la verdad. El peso de la verdad va a tener que aparecer en algún momento. Hay un tema tabú en estos días, un dato tabú básico para aclarar muchas cosas, y es el tema de la mortalidad en los países, tanto en Chile como en el resto del mundo. Cifras que antiguamente eran entregadas año a año y que podía uno encontrar de manera muy fácil, hoy en día se ha vuelto un dato sumamente cejado y complicado de encontrar. Por lo tanto, se tiene que recurrir de repente a otras cosas para saber qué es lo que está pasando, como por ejemplo el tema de las aseguradoras, de las grandes compañías de seguro en Estados Unidos que están quebrando hoy en día debido al hecho de tener que pagar seguros por muerte. Esas compañías han hecho investigaciones y no puedo hablar de esas investigaciones, obviamente, porque quiero que este video no se caiga, no lo voten. ¿Okay? Así que apelo ahí, si es que se interesa por el tema, apelo a que lo busque por sus propios medios. Hay un canal que se llama Virtus Veritas, que subió un video hoy día creo que lo subió, hablando un poco acerca de los índices de mortalidad de los últimos meses en Europa. Les recomiendo ese video. Voy a tratar de dejar el pantallazo. Ustedes saben que yo no dejo el link, para que ahí cada quien saque sus propias conclusiones. ¿Ok? ¿Será simplemente un acto de magia esto de borrón y cuenta nueva? Simplemente nos liberamos y olvidémonos, lo pasado es pasado y no importa nada. ¿Ok? ¿Será legítimo? Que muchas personas he visto que están tosudamente diciendo que van a seguir presionando con respecto a estas medidas?
a base de que estas medidas los hacen sentir seguros, sin siquiera ellos tomarse la molestia de buscar algún tipo de información. Por lo tanto, aunque se levanten las medidas, aquí hay un tema que está muy al debe, y un tema que está latente, y un tema que nos van a imponer y meter cuando ellos decidan, porque con este levantamiento arbitrario de estas medidas ha quedado absolutamente demostrado de que estas medidas no eran de un tipo, no quiero decir la palabra, de tipo científico, ustedes saben, sino que era simplemente medidas de política y de control, ¿ok? Y los criterios que se aplicaron tanto nacional como internacionalmente para aplicar todas estas medidas fueron medidas de política y de control. Bueno, dejemos ese asunto ahí porque es desagradable, y no solamente eso, sino que no puedo hablar libremente del tema, entonces no puedo estar tampoco así saltándomelo a baches o hablando en clave eternamente. Pero creo que se entiende la idea, ¿cierto? Esto tiene que seguir, porque va a seguir, y las personas que tenemos un poco de conciencia con respecto a esto no podemos bajar los hombros, y tenemos una responsabilidad tanto con nosotros como con los demás de no olvidar lo que ha ocurrido. No lo tenemos que olvidar, y tenemos que aprender de eso. Tenemos que rebobinar todo lo que ocurrió desde el año nuevo de ese año hasta ahora, y pensar, creo que meditar, hacer un resumen de todo lo que hemos vivido, de todo lo que como familia a todos nos tocó vivir, y sacar las sumas y las restas, ¿ok? Eso nomás voy a decir con respecto a esto. Pero esto se suma tiene que ver con la segunda noticia que escuché, y es el tema de la libre expresión, la libertad de expresión, el poder hablar de cosas que aunque nos molesten, poder compartirlas, poder sacar conclusiones, poder dar nuestra opinión, poder recibir la opinión de los demás, poder recibir una respuesta a nuestras opiniones, para así poder avanzar, para nutrirnos, para comunicarnos. Eso se interrumpe cuando existe censura. Y eso es lo que ocurre con este tema. Hay un personaje que yo he mencionado un par de veces en este canal, y justamente la primera vez que lo mencioné fue con respecto a este tema, y fue cuando él recibió una demanda por parte de algunos jueces que le impidieron hablar de un tema. Y en ese momento yo dije claramente de que ese personaje no era de mi agrado, no es una persona que sea de mi agrado, pero siempre se debe respaldar y proteger la libertad de expresión, porque es lo más sano. Incluso la libertad de expresión de las personas que nos molestan o que incluso consideramos dañinas. Y en ese momento lo dije, y me refiero a Tomás Mochati, el dueño, ¿cierto?, de la radio Bio Bio. Después lo mencioné nuevamente. No es que yo tenga una obsesión con el personaje, ¿me entienden? Pero en el momento creí que era tal vez importante mencionar el punto de vista que él daba con respecto al cierre de ventanas en el norte, y con respecto a lo que había pasado con los mineros. Y bueno, ya expresé mi opinión en ese video. Yo sé que a varias personas debe haberle molestado el video. De hecho dejaron un comentario expresando una molestia al respecto de que yo me refiriera a este personaje de forma tan pesada, porque no se lo merecía, porque es un buen periodista. Él
más que periodista, él es un empresario, un dueño de un medio de comunicación. Él es prácticamente el ciudadano Kane chileno. Hay una diferencia bastante grande. Y si es verdad, claro, él es reconocido por ser un personaje que analiza, ¿cierto? Tiene un análisis bastante ácido de la política nacional y dispara para todos lados y no le tiene miedo a nadie, y todo lo contrario, los políticos le tienen miedo a él, y con justa razón, porque este es un personaje muy oscuro. A pesar, en el video anterior yo me burlé de su imagen, con justa razón, porque es una imagen que él quiere vender, pero no es la verdad que hay detrás de él. Y bueno, apareció una noticia que respalda mi opinión al respecto de este personaje, y es que Mochati se habría unido, habría tenido algún tipo de nexo comercial últimamente con Twitter y el New York Times para elaborar una red de censura en Chile. Es un hecho gravísimo, pero no está en las noticias. Por lo menos, o sea, yo lo vi como una noticia, pero no en los canales abiertos, obviamente. Aquí estamos hablando de una persona con muchísimo poder y que está involucrada en asuntos muy oscuros acá en la zona del Biobío. Lamentablemente yo no puedo meterme ahí en la pata de los caballos a hablar cosas que no tengo cómo demostrar. Pero el hombre tiene cadáveres en su armario. E incluso ha tenido la desfachatez estas últimas semanas de darle ultimátum, en sus dichos, al gobierno y a Boric. Algo que, claro, aparece como una choreza que muchos aplauden, y yo mismo debería aplaudir, pero no. Es algo grave, es algo gravísimo que un periodista tenga el poder y tenga la autoridad de amenazar al gobierno sin tener una consecuencia al respecto. Por lo tanto, aquí vemos el verdadero poder que tiene este señor, y que no hay que dejarse engañar por su imagen de periodista esforzado, por su imagen de trabajador humilde, porque aquí hay una fuerza superior. Si un chileno tiene la capacidad de asociarse con mega corporaciones internacionales como Twitter o el New York Times para crear una red de censura en Chile, no es porque haya sido elegido con una tómbola. Este tipo de cosas, este tipo de alianzas solo suceden en ese nivel si has cumplido con el ritualismo. Por lo tanto, aquí estamos hablando de cosas muy oscuras. Estamos hablando de un personaje muy, muy oscuro. El mismo canal donde yo vi esta noticia es un canal donde se ha compartido muchas veces y se ha aplaudido muchas veces las opiniones de este señor. Porque claro, si está atacando algo que a ti te desagrada, obviamente es para aplaudir. Tú lo aplaudes, ¿me entiendes? Y bueno, ha quedado, al parecer, este mismo canal ha quedado impactado, y el título del asunto de la noticia era algo así como "se vendió Mochati" o "la traición de Mochati". No se lo esperaban. Así como mucha gente no se espera ver detrás de este personaje a una mala persona. Pero es así. Tenemos que comenzar a abrir los ojos y a ver la realidad como es. Y a descubrir todas estas ovejas, todos estos lobos vestidos con piel de oveja, que son incluso muchísimos más dañinos que los propios payasos que están hoy en día en el gobierno, porque tienen nexos a niveles superiores. Y el gobierno puede que pase, los gobiernos pasarán, pero estas fuerzas van a seguir aquí, independiente del gobierno que esté. Por lo tanto, aquí estamos hablando de la máxima expresión del globalismo en Chile.
Váyase a China, señor Mochati, por favor. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien. Cuídense. Voy a tratar mañana de salir a la calle, como les digo, a mostrarle otro tipo de cosas, para no ser tan, que siempre sea tan denso. Me carga, pero creo que no está de más hablar de este tipo de cosas. Y bueno, ahí vamos a ver qué tal sale el asunto, y espero poder encantarlos con el tema de mi Talcahuano, porque Talcahuano es mío, de mi Talcahuano y de las cosas que yo veo aquí y que tanto me gustan, y que quisiera motivarlo y compartir esas cosas con ustedes. Gracias, que estén todos bien. Esto fue La Magia Historia. Un abrazo. Chao.